decirle que probablemente este sea mi último discurso en tribuna como senadora de la República y quiero agradecer a mis compañeros del PAN y de la oposición por todo el acompañamiento durante estos 6 años. Muchas, muchas gracias. Y también, por supuesto, decirle a quienes representan al gobierno, a quienes representan al régimen, a quienes representan, por supuesto, a su partido, y hemos dividido en muchas ocasiones, por supuesto, los discursos, estando ellos de un lado y yo del otro. También muchas gracias. Este país se construye debatiendo, este país se construye, sin lugar a dudas, mostrando dos posiciones que, si bien es cierto, es casi imposible que se puedan encontrar, también es cierto que representan a millones de mexicanos, unas y otras visiones. Fueron 6 años, sin lugar a dudas, desde la oposición, en los que se requirió mucha valentía, mucha templanza y mucho amor por México para estar aquí en esta tribuna representando a millones de mexicanos que saben que la defensa de los derechos humanos es importante, que la defensa de la vida es importante, de la familia es importante, de una libre empresa y de la posibilidad, sí, de que haya programas sociales, pero también que haya administración pública de calidad. Muchas, muchas gracias a mis compañeras y compañeros. Quiero abordar el tema del día de hoy diciéndole, por supuesto, al INE que necesita respetar el voto popular. Hoy, claramente, el régimen oficial quiere perpetrar un robo a la nación, haciendo esta sobrerepresentación. No se puede entender por qué el Verde, el Partido Verde, podría tener 5 diputados más que el PAN cuando el PAN tuvo el doble de votos que el Partido Verde. Es absurdo, inentendible, inmoral. Por cierto, con todo respeto a la persona que se le quebró la voz en esta tribuna y casi llora por su ideología extrema, ojalá y hubiera llorado aquí por las personas desaparecidas. Ojalá y hubiera llorado aquí por las mujeres asesinadas en el gobierno de Morena. Ojalá y dejaran de ideologizar tanto y defendieran aquí a las miles de personas que han asesinado por este gobierno ineficiente. Miren, esto es muy elemental. Aquí está una gráfica para que podamos entenderlo. ¿Qué quiere el gobierno? El gobierno quiere pasar de 54% de votos que tuvo a 73%, quedándose con los lugares, con las sillas, con las curules de la oposición. ¿Y quieren robarle a la oposición de los 46 puntos que tuvo en la elección y darle solamente 27? Esto es la sobrerepresentación. Esto es lo que el pueblo de México hoy reclama como sobrerepresentación. ¿Cómo se atreven a hablar de democracia cuando no tienen la verdad de su lado? ¿Cómo se atreven a venir aquí a decir les ganamos con sus reglas? Cuando la realidad es que las reglas que establece la Constitución es no una sobrerepresentación, no más de 300 distritos a diputados que piensen igual. No puede haber más de 300 diputados que quieran destruir al Poder Judicial. No puede haber más de 300 diputados de Morena, del PT y del Verde que quieran destruir a las instituciones, entre ellas al INAI y a la transparencia. Concluyo diciendo, INE, no te dobles. Tribunal Electoral, no te dobles. Porque si estas personas que hoy están en el INE y en el Tribunal Electoral se doblan, habrán de doblar lamentablemente el futuro,
la prosperidad, la seguridad de nuestro país, dejando en manos del régimen oficialista los votos para que destruyan a las instituciones. Y si destruyen a una institución como el INE o como el Tribunal Electoral, estamos cada vez más cerca de Venezuela. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Señora Presidenta, con su permiso. La agenda política de hoy está atendiendo dos temas: la reforma del Poder Judicial y todas las consecuencias que ha tenido, entre ellos el paro que está en este momento, y la distribución de las curules, fundamentalmente de la Cámara de Diputados, los 300 diputados federales de mayoría relativa y los 200 diputados federales de representación proporcional. El punto en común de este debate en dos pistas es el resultado de la elección del pasado 2 de junio. Este resultado, que ahora está generando una reacción sincronizada de los partidos de la derecha y de los organismos empresariales de la derecha. En relación a la reforma del Poder Judicial, yo le pediría, señora Presidenta, si nos pueden leer el artículo 10º transitorio del proyecto de dictamen que el próximo lunes empezaremos a debatir. Permítame, por favor, diputado. Solicito a la Secretaría de Lectura al 10º transitorio del proyecto de dictamen de la reforma al Poder Judicial, que se estará discutiendo el próximo lunes en la Cámara de Diputados. Permítame un momento, diputado, lo están localizando en la Secretaría Técnica. Adelante, el 10º transitorio. Transitorio. Doy lectura al 10º transitorio del proyecto de dictamen. Los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad. Los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que corresponda considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral en los términos que se establezcan las leyes o las condiciones generales de trabajo aplicables. Los órganos del Poder Judicial de la Federación y, en su caso, de las entidades federativas, llevarán a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no se encuentren previstos en una ley secundaria, por lo que tendrán un plazo máximo de 90 días naturales. De la lectura de este 10º transitorio, que lo deberían de leer y releer los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, demuestra que su paro de labores es sobre bases falsas. Este artículo no solo prevé salvaguardar los derechos laborales que tienen actualmente los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, sino además está previendo lo que se establezcan en los presupuestos de egresos, entre ellos el del que discutiremos en noviembre, del presupuesto de egresos de la Federación del 2025. Sin duda, lo que está haciendo esta Asociación Nacional de Jueces y Magistrados es una perversidad. Arrastrar, meter a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación
en este litigio es engañarlos. Fíjense, el anterior presidente o director general, no sé cómo se llame, de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados, escuchen ustedes que los defienden. Froilán Muñoz Alvarado, su hijo Andrés Muñoz Ochoa es juez de distrito, que fue nombrado este año y que contra todas las reglas de lo que se llama la carrera judicial, ya se le dio una asignación privilegiada aquí por su cercanía con estos circuitos de poder que tienen en la carrera judicial. Ojalá las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial analicen lo dispuesto en este artículo 10º transitorio, que lo vamos a discutir y aprobar la próxima semana, y estoy seguro que van a votar con nosotros las diputadas y diputados de la oposición que están en la Comisión de Puntos Constitucionales. Finalmente, quisiera brevemente referirme al tema de la sobrerepresentación, que así le llama la oposición y sus organismos empresariales afines. Nosotros, Morena, ganó 161 distritos de mayoría, lo que representó el 53.6% de la votación de esos 300 distritos. Y se nos asignaron en el proyecto que ya tiene circulando el INE, 75 diputaciones de representación proporcional, que representa el 37.5%. En total, Morena va a tener 236 diputados, que representa el 47.2% de los 500 diputados. ¿En dónde está esa sobrerepresentación, esa mayoría calificada por Morena? Hemos dicho hasta el cansancio que el Partido Verde y el Partido del Trabajo seguramente van a votar con nosotros, pero nadie lo tiene escrito, no está en ninguna disposición legal y pudiera ser que no lo hagan, y al revés, que otros diputadas y diputados de la oposición sí voten con nosotros algunas de las propuestas. Entonces es falso, es un falso debate de que tenemos una sobrerepresentación, todo lo contrario. Y quisiera terminar, Presidenta, dando el ejemplo de Movimiento Ciudadano. Ganó un distrito y se le asignaron, con un distrito de 300, se le asignó, que representa el 0.3%, .3%. Sí. Permítame, diputado. ¿Con qué objeto, diputado? Braulio. Gracias, Presidenta. Si me permite hacerle al orador una pregunta. El tiempo del orador culminó hace más de 2 minutos. El día de hoy, por respeto a todos, he sido tolerante porque sé que muchos utilizarán la tribuna por última vez, pero ya están fuera de su tiempo, estimado diputado Braulio, gracias. Pero le puedo dar la palabra por hecho, si usted así lo desea, al finalizar. Yo preferiría que me hiciera la pregunta, Presidenta. El tiempo ha concluido, estimado diputado. Gracias. Bueno, un distrito de mayoría de 300 representa el 0.3% y se le dieron en total 27 diputados de los 500, 26 más. Concluya. Y nadie decimos nada porque así están las reglas. Y ojalá les vaya bien en el tema de las senadurías de primera minoría, porque así están las reglas. Con esas reglas jugamos, con esas reglas ganamos y con esas reglas vamos a gobernar en el Poder Legislativo de este periodo legislativo. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, senador presidente. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras.
La última, bueno, penúltima sesión de la Comisión Permanente. Ya estamos casi de despedida. Creo que la última será más protocolaria y por lo tanto será muy probablemente el último debate de la 65ª legislatura. El tema sigue siendo, hoy el Instituto Nacional Electoral está determinando, o ya habrá determinado, no sé, la distribución de la representación proporcional. Esta pues, está marcado por la Constitución y por la propia normatividad que el INE se dio en diciembre de 2023, y en base a los resultados electorales tendremos 2/3 del Congreso. La oposición se ha empeñado en regatear esta mayoría calificada porque están desesperados por detener la reforma al Poder Judicial. Nuestra presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, ha planteado, lo dijo de manera muy clara en el Teatro Metropolitan, que tenemos un mandato popular el 2 de junio para la reforma al Poder Judicial, que en realidad es una revolución, como he insistido yo, y no lo pudo plantear de manera más afortunada, separar el poder económico del Poder Judicial. Hay un paro, yo respeto mucho la lucha de los trabajadores, mujeres y hombres del país, hay un paro de labores, a pesar de que se ha insistido de que los derechos de los trabajadores y las trabajadoras van a ser respetados. Y la verdad es que la República parece no darse cuenta del paro porque la justicia estaba parada ya. El pueblo no recibía justicia. Y las personas juzgadoras que se dicen no políticas están junto con voceros tan preclaros como el subnormal de Lozano y un innombrable de los sepultureros del PRD, que para qué lo cito, como sus cabezas solidarias de la sociedad civil, dicen ellos, en apoyo a la defensa del Poder Judicial. El diagnóstico que hacen las fracciones políticas al interior del Poder Judicial Federal de lo que pasaría si esta reforma se lleva a cabo es el diagnóstico de lo que pasa hoy en día en el Poder Judicial, que no tiene independencia del poder económico, que responde a la composición que originalmente los gobiernos del PRI y el PAN les dieron, que gozan de absoluta impunidad y no de libertad de criterio judicial y que han tenido un deterioro tal que la población percibe al Poder Judicial como el poder más corrompido de la República. No estoy diciendo que todas las personas juzgadoras, ni la mayoría siquiera, sean corruptas, estoy diciendo que el Poder Judicial está corrompido y que nosotros tenemos que cumplir el mandato popular de las urnas del 2 de junio de llevar a cabo esa reforma. Que se oiga bien y que se oiga lejos. No nos vamos a mover un milímetro del mandato de que todas las personas juzgadoras sean elegidas por el voto universal, secreto y directo de nuestro pueblo. Ese compromiso lo vamos a cumplir, así se pare de cabeza el Poder Judicial de la República. No va a existir presión legítima o ilegítima que se dé que pueda detener nuestro compromiso y nuestra voluntad de llevar a cabo esta parte central de la reforma al Poder Judicial. Hemos aceptado que se haga en 2 partes. Hemos planteado requisitos que acreditan que solo personas con formación de abogados y con la experiencia suficiente en el área podrán participar para ser elegidos, en su caso, para ser personas juzgadoras. Hemos acreditado que se respetará la independencia del Poder Judicial, su autonomía, que seguirán haciendo carrera judicial, pero no de la manera torcida en que se venía haciendo. Así es que, en resumen, compañeras, compañeros, en los días por venir, y con eso termino, en la Comisión de Puntos Constitucionales discutiremos y aprobaremos por mayoría la reforma al Poder Judicial
y le corresponderá a la Cámara de Diputados de la 66ª legislatura aprobar primero esta reforma, enviarla al Senado para que hagamos lo propio por mayoría calificada de 2/3 y entregarle en septiembre al pueblo de México, después de que sea aprobada por los congresos locales, la reforma al Poder Judicial, que va a abrir el camino para la renovación profunda del Poder Judicial y para que haya un verdadero Estado de Derecho y se imparta justicia en nuestra patria. Que así sea y que quede claro que es un compromiso que honraremos a carta cabal. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Amigos, ¿qué les pareció el video? Dice Kenia que les quiere decir a los del INE que necesitan respetar el voto popular porque el régimen actual, según ella, se quiere agandallar la sobrerepresentación. Porque la 4T quiere pasar del 54% de los votos que tuvo al 73%, quedándose con las curules de la oposición, y el pueblo rechaza esta sobrerepresentación. Que la Constitución dice que no debe haber sobrerepresentación, no más de 300 distritos a diputados que piensen igual y que quieran destruir al INE, al INAI y al Poder Judicial, dijo la caballona Rabadán de la Kenia. Enseguida el diputado Godoy le cierra los típico y le dice que la distribución de las curules, fundamentalmente de la Cámara de Diputados, los 300 diputados federales de mayoría relativa y los 200 diputados federales de representación proporcional, es el resultado de la elección del pasado 2 de junio del 24, y esto le está dando comezón a la oposición. Le dice a la piña podrida que el paro de labores que están haciendo es sobre bases falsas y lo que está haciendo esa Asociación Nacional de Jueces y Magistrados es una perseguidad. Enseguida el mejor político en la historia de México, Fernández Noroña, la pone quieta y le dice que la oposición se ha empeñado en regatear la mayoría calificada por la desesperación de detener la reforma al Poder Judicial. Y hay un mandato popular de separar el poder económico del Poder Judicial. Y eso de que realizaron un paro lo del Poder Judicial, ¿de qué hablan? Siempre ha estado parado. Muestra está que la población percibe al Poder Judicial como el poder más corrompido de la República y se tiene que llevar a cabo sí o sí el mandato popular del 2 de junio. Como ven, amigos, le dieron su despedida con una buena joliza a la Rabadán. Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.